La verdad es que cuando me invitaron a participar me apetecía mucho porque creo que, dado y como lo habíais planteado, pues era un momento de reflexión sobre los desafíos globales y sobre el horizonte agroecológico que planteáis la mesa y, y no siempre a uno le llaman para reflexionar sobre cuestiones, sobre debates y en general te suelen llamar más para que aportes datos o medidas o cosas de estas y por eso realmente me interesaba participar, ¿no? Hombre, yo creo que tanto Bárbara como Nofre han planteado muchas cosas en las que en general estoy totalmente de acuerdo y probablemente muchas de las cosas que yo me había preparado para compartir con vosotros pues ya se han dicho, pero bueno, yo creo que como estamos en un segundo tiempo de debate, pues si alguna cuestión se repite o se ordena de forma diferente, pues lo tomamos también como parte del asunto del debate y listo. A ver, yo creo que pensando un poco en la mesa de hoy, ayer pensaba, digo, bueno, vamos a ver, yo creo que hay una serie de desafíos globales respecto al sector agroalimentario, el sector agrario, el sector primario a nivel mundial, que desde luego tienen mucho que ver con el modelo de producción y con la agroecología como horizonte. Y luego hay una serie de desafíos mucho más concretos en las explotaciones y a partir de ahí una serie de reflexiones. Es como voy a estructurar mi intervención. En primer lugar, hay una serie de desafíos globales para el sector que no afectan únicamente al sector de Baleares, ni al sector del Estado, ni al sector europeo, sino que son desafíos que tiene en este momento todo el sector agrario a nivel mundial y que son muy importantes para ubicarnos en ese contexto. Evidentemente hay un desafío climático al que estamos abocados, es decir, el calentamiento superior al grado y medio yo creo que todo el mundo ya asume como que se superará y yo creo que los que estamos aquí en este foro sabemos que un calentamiento por encima de un grado y medio será catastrófico y desde luego tendrá una fuerte afectación sobre el sector agrario y sobre la producción de alimentos, sobre la producción agraria. Y ese desafío climático es casi inevitable, estamos ya inmersos en él y no podemos obviarlo. Y es dramático que estemos luchando en esta situación y con tan poca determinación, ¿no? Por parte de todos en general, ¿no? Hay un desafío energético que Onofre también ha planteado y es evidente y que la crisis o que la guerra de Ucrania ha precipitado de forma muy acelerada, ¿eh? Yo creo que éramos todos conscientes de esa transición energética, de ese desafío energético que teníamos, pero la guerra de Ucrania pues ha puesto esto de forma muy brusca, muy abrupta y hoy parece como que todos tenemos mucha más prisa que hace un año en provocar esa transición energética y evidentemente esa transición energética en el sector agrario también va a tener un impacto muy importante porque como ha dicho Onofre y también Bárbara de alguna manera, pues mucha de la producción agraria que en este momento sostiene la alimentación global pues está sustentada sobre alimentos con mucha utilización de insumos químicos, de energías fósiles y evidentemente si ese desafío energético hay que afrontarlo, pues la producción de alimentos va a cambiar radicalmente tal y como en este momento la tenemos a nuestro alcance, ¿no? Hay un desafío también tecnológico y digital y yo ahí sí que soy un poco más optimista que Nofre, aunque no creo que difiera tanto la posición. Yo creo que existen en este momento avances contrastables de que la tecnología que hoy disponemos permite que la productividad y la sostenibilidad en la producción de alimentos sea mejor, sea más eficiente energéticamente, más eficiente a nivel ambiental. No estoy hablando, por supuesto, de agricultura hidropónica ni de agricultura vertical, sí que estoy hablando de que tenemos tecnologías a nuestro alcance que permiten un aprovechamiento más sostenible y eficiente de la producción. Y yo creo que eso tenemos que incorporarlo. ¿Cómo garantizar que el cambio tecnológico se produce sin que se queden excluidos los pequeños y medianos agricultores del mundo? Es el reto. Y yo creo que ahí hay una cuestión que siempre se nos olvida y que yo creo que es clave para afrontar ese desafío tecnológico, que es el acceso y el uso de los datos, ¿eh? El acceso y el uso de los datos que generan todas nuestras explotaciones agrarias. La explotación de Bárbara genera muchísimos datos, todas las explotaciones generan muchos datos que aportan mucha información para hacer más eficiente la producción de alimentos. En cuarto lugar, yo pensaba, digo, bueno, hay en este momento evidentemente un desafío
provocado por la inflación. Es una inflación muy profunda, no es una inflación de oferta y demanda. Los que sabéis de economía sabéis que no estamos ante una inflación de oferta y demanda, no hay un exceso de demanda y un déficit de oferta, lo que hay es una inflación de costes provocada por una serie de situaciones acumuladas. Eso hace que las recetas frente a la inflación sean mucho más complicadas y que por lo tanto la inflación sea mucho más constante y por lo tanto no sabemos el horizonte en el cual esta inflación va a empezar a retroceder. Eso hace que no sepamos realmente hasta dónde vamos a llegar en eso que planteaba Nofre antes de los costes de producción. Pero ligado a eso empieza a sonar fuertemente un hecho que también ahora en el último momento del momento anterior del debate ha salido, y es la inflación verde. Una inflación verde que viene por un exceso regulatorio que en demasiadas ocasiones está provocando un incremento de los costes de la propia gestión ambiental de las explotaciones agrarias. No es algo menor, es algo que está ya estudiado, que está ya calibrado, está contabilizado por parte de la Comisión Europea y de determinadas organizaciones, y es algo a lo que no podemos obviar, porque la sensación que tenemos en este momento es que cada paso que damos en la sostenibilidad del modelo de producción de alimentos, de la producción agraria, incrementamos esa inflación verde o esa inflación regulatoria en temas ambientales. Fue una cuestión muy evidente, pero el mismo día que se publicó la estrategia de la granja a la mesa de la Comisión Europea, la Oficina de Intereses Norteamericanos en Bruselas ya tenía su estudio sobre cuánto le iba a costar a la agricultura europea adaptarse a la estrategia de la granja a la mesa. Y automáticamente lo tenían contabilizado, cosa que la Unión Europea estaba totalmente cogiendo flores, ni se lo había pensado. Bueno, pues los estadounidenses ya lo tenían calculado el mismo día que se publicó la estrategia. Y por último, un desafío que no podemos obviar, que es alimentar a 10.000 millones de personas. Estamos en 8.000 millones, sabéis que en estas últimas semanas se estaba planteando dónde está el horizonte demográfico del mundo. Parece que todo el mundo piensa que se estabilizará en los 10.000 y a partir de ahí empezar a bajar, pero no es lo mismo alimentar un mundo de 5.000 millones de habitantes que alimentar un mundo de 10.000 millones de habitantes. No es lo mismo. La gente que estáis aquí, que habéis tenido experiencias de viajar por otros continentes, otros países, es decir, lo que en Europa podemos pensar que es posible alimentar a la población europea con un determinado modelo, cuando tú te asomas a otros continentes ves que eso no es tan sencillo. No es tan sencillo el poder alimentar al continente asiático en su conjunto o al continente africano con unos modelos de producción muy concretos, ¿no? Luego hay un segundo paso que quería dar, que eran los desafíos más internos, más concretos, ¿no? Y algunos de ellos también han salido en el momento del debate anterior. Hay un desafío evidente que la guerra de Ucrania ha puesto encima de la mesa, y es el de la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. Yo creo que estamos hablando cada vez más de soberanía alimentaria. Hoy por hoy lo habla prácticamente todos los gobiernos, sean de un signo o de otro, cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Sobre todo para una persona como yo, que viene de la vía campesina, de su fundación y demás, pues ver cómo ahora se maneja el término de soberanía alimentaria por todo el mundo, pues es algo que me sorprende, ¿no? Para mí el debate está en el grado de soberanía alimentaria que cada pueblo decide asumir o que cada pueblo decide aceptar, y yo creo que ahí el debate que antes introducía Nofre y que luego alguno de vosotros habéis planteado, creo que es el debate adecuado. Está instalado el objetivo de la soberanía alimentaria, está instalado el desafío de la soberanía alimentaria en este momento en la sociedad, en los gobiernos, en los países. En los debates de la Comisión Europea y del Ministerio en este momento la palabra soberanía alimentaria sale en todas las reuniones del Ministerio, de las comunidades autónomas, de Bruselas, de la Comisión Europea. La cuestión es el grado de soberanía alimentaria al que queremos aspirar cada uno de los pueblos, de las comunidades, de los territorios, de los países, en ese escenario, ¿no? Ese es un desafío muy concreto. Los desequilibrios territoriales evidentemente influyen, tanto la despoblación en determinadas partes del Estado como la saturación poblacional, como en este que vivimos y que experimentamos y que sufrimos en determinados momentos. Todos los que vivimos aquí pues sabemos de qué estamos hablando, y evidentemente afecta a la producción agraria.
Hay un desafío muy concreto que también se ha hablado antes, que es el de la renta suficiente para el sector agrario, el de que los precios sean remuneradores del valor trabajo, que los precios sean remuneradores del resto de los valores y bienes que el sector aporta a la sociedad. El tema de una agricultura con precios remuneradores y de que definamos qué es lo que queremos remunerar en ese precio es muy importante en este momento como desafío para poder abordar el debate de la rentabilidad y de la sostenibilidad del sector. Y eso es algo que no está del todo resuelto, y a pesar de todos los intentos que se hacen por publicar ley de la cadena alimentaria, mejorar la ley de la cadena alimentaria, por un montón de cuestiones, no logramos nunca llegar a resolver un tema tan básico para cualquier sector económico, que es poder vivir del trabajo que haces, ¿eh? Eso es importante. Hay otro desafío muy concreto y que también habéis nombrado, que es el de la competencia por el uso de los recursos, el de la tierra, pero también del agua, ¿eh? El otro día estuvimos en un debate en Porreres, no sé quién lo organizaba realmente, pero había mucha gente y estuvimos hablando de la competencia por el uso del agua en Baleares, y en este momento nosotros como Consellería y en el debate con la otra, con la de Medio Ambiente y con la Dirección General de Recursos Hídricos, estamos en el punto de que igual estamos en el momento de decir, es que a lo mejor no podemos bajar de ese 25% de agua destinada a la agricultura. Es decir, hemos ido descendiendo el porcentaje de uso de agua que destinamos a la producción agraria. Estábamos en un 47% hace unos años, en este momento estamos en el 25%. ¿Podemos, si queremos hacer una agricultura viable, bajar de ese 25%? Igual estamos ya en el punto de tener que incluso establecer un umbral mínimo de uso del agua para el sector agrario, ¿no? Sin agua no se puede hacer agricultura, ¿eh? No es verdad que se pueda hacer toda la agricultura a partir del secano, ni mucho menos. Y quien lo plantea así es que no está teniendo la realidad de lo que es la agricultura. Y igual que hacemos que hay una competencia por el uso de la tierra, también hay una competencia por el uso del agua. Y luego hay un desafío concreto de cada una de las explotaciones agrarias y ganaderas por adaptarse al cambio climático. Y yo creo que ese es también un punto que me gustaría que incorporáramos en el debate todos, ¿no? Los que están más convencidos en el modelo agroecológico, los que están menos convencidos. Lo que yo vivo todos los días y experimento con todos los sectores agrarios de Baleares es que todos los sectores en este momento, en mayor o menor medida, son muy conscientes de la realidad del cambio climático y todos están intentando adaptar su forma de producir a ese cambio climático. Podemos pensar que unos lo hacen con más acierto, con menos acierto, con más determinación, con menos determinación. De acuerdo, ¿eh? Ese es un debate luego que además es incluso muy personal, ¿no? Pero lo que yo sí que percibo es que desde los productores de patata en este momento son conscientes de que ellos tienen que cambiar su forma de producir patata en esa pobla. Los ganaderos de leche de Campos saben que tienen que cambiar. Los ganaderos de leche de Menorca saben que tienen que cambiar, los del vino saben que tienen que cambiar, los de las hortalizas saben que tienen que cambiar, y en este momento hay un grado de conciencia muy alto en todos los sectores agrarios y ganaderos de Baleares de que esto es absolutamente obligatorio. Ahora, la transición, pues cada uno la aborda de forma diferente. Y yo personalmente, pues hace muchos años decidí instalarme en que prefiero acompañar la transición que lanzar armas arrojadizas sobre las explotaciones o los sectores diciendo tú eres ecológico, tú no eres ecológico. Prefiero acompañar los procesos de transición hacia la sostenibilidad, siempre que vea que evidentemente son claros, ¿eh? A partir de ahí, evidentemente, yo creo que con los desafíos que he planteado, tanto globales como internos, y yo creo que tanto Bárbara como Nofre lo han expresado, yo creo que es evidente que la agroecología representa el modelo de producción, transformación y distribución de alimentos más adecuado para responder a los desafíos, ¿eh? Yo creo que eso es así, es decir, no creo que haya nadie en este momento que eso pueda negarlo, ni el agricultor más convencional, ni el más convencido militante ecológico, por supuesto va a negar que el modelo que se ajusta mejor a la respuesta de los desafíos que tenemos por delante en el sector agrario, tanto a nivel global como a nivel interno, pues es el modelo de producción agroecológica. A partir de ahí, a mí hay algunas cuestiones que me llaman la atención y que creo que hay que llamar la atención sobre ellas
y que tienen cierto cariz de reflexión política respecto a cómo trabajamos ese horizonte agroecológico, ¿no? En primer lugar, en un contexto en el que el sector agrario, tanto en Baleares como en el Estado, como en Europa, como a nivel global, es un sector en claro retroceso en cualquier contexto del mundo, la sostenibilidad en el sector agrario es una sostenibilidad que tiene que ser ambiental, económica y social. Yo creo que plantearse la sostenibilidad en términos solamente ambientales o estrictamente ambientales, cuando nos referimos y hablamos del sector agrario, condena a una parte de ese sector a la desaparición. Y yo creo que en este momento hay que luchar por cada una de las explotaciones agrarias que todavía tenemos, por cada una, no por unas sí y otras no, sino por cada una. A partir de ahí, otra reflexión que quería trasladar es que no hay futuro verde en números rojos. Es decir, si queremos construir un futuro verde para el sector agrario, ese futuro verde tiene que estar apoyado en números verdes. Con números rojos no es posible construir futuro. Y yo creo que eso también es importante a la hora de abordar pues el análisis de cada realidad de explotación, ¿no? La tercera cuestión que quería compartir es que, bueno, yo creo que el tamaño sí que importa. Y cuando digo que el tamaño sí que importa me sitúo en el debate que plantea Bárbara. Creo que hay que tener unos tamaños de explotación a escala humana, que sean viables, y que la viabilidad en el tamaño pues depende de muchas cosas, depende del tipo de cultivo, del territorio donde estás, de las cadenas de comercialización, de muchos elementos, Pero creo que en todo caso tenemos que tender hacia explotaciones que tengan un tamaño que permita la viabilidad y que permita superar esos números rojos para que efectivamente haya futuro verde. Yo creo que hablar de dimensión de viabilidad es importante y eso no tiene nada que ver con la superficie. Es decir, igual en una explotación de cereal es necesaria 100 hectáreas para que sea mínimamente viable. De hecho, el cálculo de UTAs que tenemos en Baleares en cereal son 72 hectáreas, una UTA. Es decir, en cereal es necesaria explotaciones de 100 hectáreas y en viñedo 20 hectáreas está muy bien. Y creo que se puede hacer muchas cosas con 20 hectáreas de viñedo, ¿no? Pero que yo creo que también es necesario abandonar ese minifundismo ideológico que en ocasiones tenemos incorporado en la cabeza de ciertos sectores. El minifundismo es una realidad en muchos territorios, en muchas realidades agronómicas, por muchos motivos, aquí en Baleares, en Galicia o en la Comunidad Valenciana o en otros muchos sitios, pero el posicionarse en ese minifundismo ideológico a veces te hace perder la perspectiva de que la dimensión de viabilidad es importante para poder construir explotaciones que tengan futuro y futuro verde. Yo creo que es evidente también y comparto la idea de que el grueso mayoritario de las explotaciones de Baleares están en un sistema agrario de alto valor natural precisamente porque son explotaciones muy diversificadas y que además cuando tú las buscas dentro de lo que el Ministerio de Agricultura llama OTEs, orientaciones técnico-económicas, pues te das cuenta que están en las orientaciones técnico-económicas de policultivos, agricultura y ganadería mixta, no sé, todas las orientaciones técnico-económicas que el Ministerio califica como diversificadas, y ahí está el grueso fundamental de las explotaciones de Baleares. Por lo tanto, es un modelo de explotación propio del territorio que hay que tratar de que sea viable, y tratar de que sea viable implica pues dimensiones adecuadas, definir cuáles son los productos que efectivamente sustentan la parte económica de la explotación y cuáles son funcionales para generar esa diversificación ambiental,
pero es evidente que la defensa de ese modelo diversificado es parte importante de las políticas agrarias de Baleares y así funciona prácticamente todas las explotaciones, bueno, o al menos un 60 y tantos % de las explotaciones que tenemos. El relevo generacional es clave en esa sostenibilidad futura. Yo creo que ahí se están dando pasos positivos. Tenemos una tasa de relevo del 0,28%, eso significa que tendríamos que todavía multiplicarla por 3 y pico % para que por cada agricultor que desaparece hubiera un joven que se incorpora, pero es verdad que se ha mejorado. En el año 2019 estábamos en 0,17 y en este momento se ha aumentado. Y también es verdad que estábamos en 6,6% de agricultores jóvenes o de agricultores y agricultoras jóvenes en Baleares y ahora estamos ya en el 9 y pico, estamos ya en la media nacional, porque han habido muchas incorporaciones. Bueno, yo creo que ahí se van dando pasos y eso es una buena noticia. Y yo creo que el último debate, el último elemento de reflexión para ese camino hacia la transición agroecológica está en que nuestro futuro agroecológico no puede ser a costa de los bolsillos de los consumidores siempre. Y ahí hay un debate importante que hacer. Hay una serie de consumidores, hay un segmento de la población consumidora que puede pagarlo, hay un segmento de la población que además tiene una clara conciencia de que está dispuesto a pagar alimentos justos y sostenibles, pero no podemos olvidar que hay mucho segmento de la población que no puede, y yo creo que obviar esa parte no está bien o no es realista. Es decir, hay mucha parte de la población que no puede pagar 4 euros por una docena de huevos, que no puede pagar 4 euros por una docena de huevos, y eso es así. Entonces, obviar esa parte pues nos impide también ver toda la perspectiva de las cosas. Y a partir de ahí pues voy terminando, ¿no? Retos prácticos, retos políticos prácticos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que hemos hablado poco en los últimos años y que creo que hay que hablar mucho más de aquí a futuro, y es que ha habido mucho trabajo en estos años con todos los sectores agrarios de Baleares, de todas las islas, pero yo creo que hemos llegado al punto en el que quizás hay que definir estratégicamente cómo nos queremos visibilizar o reivindicarnos como sector agrario. Y evidentemente, donde podemos tener la fuerza es en reivindicarnos como un sector agrario agroecológico, ecológico, sostenible, no lo sé, porque cada vez me dan más miedo las palabras estas, pero sí que creo que tenemos las condiciones para que el conjunto del sector agrario y ganadero de Baleares se reivindique como seña de identidad por sus características de sostenibilidad. Y yo creo que ahí hay suficiente en este momento consenso de todos, de los convencionales y de los que no, para construir un proyecto de futuro de sector basado en ese elemento. Yo percibo que cada vez hay más consenso en torno a eso. Insisto en que para mí lo importante es la senda de la transición, y yo lo que veo ahora por el cargo que ocupo y por el contacto que tengo con todos los sectores es que todos los sectores están haciendo esfuerzos hacia esa transición, todos, hasta el de la patata de Sa Pobla está haciendo el esfuerzo, porque son plenamente conscientes de los límites del actual modelo, y creo que hay que seguir acompañando esa senda de transición. Y en esa senda de transición, en este momento es verdad que hay un cambio importante a partir de la nueva PAC. Hemos pasado de una condicionalidad ambiental voluntaria, que era el greening, con algunas otras medidas agroambientales que estaban en el PDR, a un concepto nuevo que es el de la arquitectura ambiental de la PAC. La arquitectura ambiental de la PAC es que el conjunto, o al menos en la mayor parte de los instrumentos de la PAC, en este momento construyen la nueva arquitectura ambiental de la PAC. Y ahí ya no tenemos solamente una condicionalidad ambiental voluntaria, sino que tenemos una condicionalidad ambiental reforzada y obligatoria, que ha ampliado mucho la línea de base de lo que se entiende por sostenibilidad, sin olvidar lo que he dicho antes de la inflación verde. Atención, que eso a mí me preocupa particularmente. Pero la condicionalidad ambiental reforzada es mucho más fuerte en este momento, y no voy a entrar a detalles, pero implica muchas cosas para todas las explotaciones. Tenemos instrumentos nuevos como los ecoesquemas, que han introducido el concepto de agroecología, luego podemos hablar de eso,
y os puedo dar mi opinión respecto a cómo utiliza agroecología los ecosquemas. Tenemos un catálogo mucho más amplio de medidas agroambientales en la nueva PAC, y sobre todo que hay una articulación de toda la arquitectura ambiental mucho más trabada, con objetivos, indicadores de impacto, de resultado mucho más exigentes que el conjunto de los territorios o de las regiones vamos a tener que cumplir. Bueno, yo creo que hay que continuar evidentemente trabajando para permear la agricultura ecológica, porque es lo que al final tenemos como más regulado, y como es lo que tenemos más regulado y es lo que es más identificado por parte de la ciudadanía general, yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos porque la agricultura ecológica permee en todas las medidas de la política agraria, en este caso de las Illes Baleares. Yo creo que ahí estamos haciendo esfuerzos, a lo mejor no tantos como el sector le gustaría, pero creo que estamos tratando de ser equilibrados y poder avanzar, y yo creo que con un horizonte claro de que la agroecología o un futuro agrario ecológico y sostenible, o sostenible y ecológico, como le queramos llamar, pues yo creo que es el horizonte al que debemos de tender como territorio, y en el que yo creo que vamos a ser ganadores si apostamos por él, incluso desde un punto de vista pues bastante incluso crematístico, ¿no? Económico. Yo creo que ahí es donde tenemos la oportunidad fuerte, y desde luego creo que es el camino que tenemos pues para los próximos años. Por mi parte nada más, y aquí termino. Gracias.